Esta noche terminamos nuestra ronda de entrevistas con candidatas a las elecciones europeas del 26 de mayo. Y lo vamos a hacer con la presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo y número 2 de la lista del PSOE, una lista que lidera el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Irache García, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dos cuestiones de actualidad, antes de meternos de lleno en lo que puede ser el futuro de Europa y los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. ¿Qué opina sobre la decisión de la justicia de permitir que Carles Puigdemont se presente a esas elecciones europeas? Bueno, pues no es posible emitir una opinión personal en este sentido porque lo que nos corresponde a los demócratas es entender que este país tiene un sistema judicial al que hay que respetar y, por lo tanto, asumimos esta decisión y lo que tenemos que hacer estas elecciones es explicar la importancia del proyecto europeo en la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución, de la integridad de España y de posibilitar que Europa sea entendida como lo que tiene que ser, ese espacio donde por encima de lo que algunos plantean de poner muros, otros queremos hablar de convivencia, de respeto y de entendimiento. Pero se puede dar una paradoja, ¿no? Que resulte elegido, pero que no venga a recoger el acta, porque el acta lo recogen aquí, en España. Eso es, tiene que venir a recoger su acta de eurodiputado si quiere poder tomar posesión en el Parlamento Europeo, por lo tanto, en sus manos estará el hacerlo o no hacerlo, en cualquier caso, es su responsabilidad en ese sentido, y para eso primero tiene que conseguir el acta, tiene que sacar un eurodiputado la lista que todavía, a día de hoy, no hay ningún eurodiputado ni eurodiputada elegido. Vamos a ver cuáles son los resultados. Quizá estemos previniendo algunas cuestiones cuando todavía no sabemos si va a salir elegido o no. Por cierto, ya que estamos hablando de los partidos independentistas, los partidos nacionalistas catalanes, le he leído en su perfil de Twitter que hacía mención a ese acto que había este fin de semana de homenaje a las víctimas del Holocausto en el campo de concentración de Mauthausen. Molesta, ¿no?, por lo que hicieron, lo que allí dijeron los independentistas catalanes. A cualquier demócrata le tiene que molestar el excluir a quienes defienden las libertades y la democracia, a quienes representan la separación frente a la convivencia, por supuesto que molesta. A un gobierno demócrata, a una socialista no la van a decir que no puede estar en un espacio que es de reconocimiento de las víctimas que sufrieron el nazismo y el fascismo. Hoy en Europa y en España también hay nazismo y fascismo y es el que representa este tipo de intolerancia que, por supuesto, los demócratas no podemos permitir. Dígame, ¿con qué ánimo afronta esas elecciones europeas? Las encuestas les dan al Partido Socialista como ganadores de esas elecciones europeas el 26 de mayo. ¿Y cómo las afronta, sobre todo, después de la victoria en las generales del 28 de abril? Bueno, pues el ánimo, por supuesto, que positivo, pero también tenemos que dejar muy claro que a día de hoy no hay ningún voto en la urna, que necesitamos también durante estas 2 semanas hacer una campaña donde hablemos de Europa, porque si hemos podido decidir qué España queremos, ahora nos corresponde también hablar de los municipios que queremos, de la Castilla y León que queremos, pero también está en nuestras manos decidir el futuro de Europa. Y es importante y es fundamental que en esta campaña electoral se hable de proyecto europeo, se hable del pilar social europeo, de las ayudas de la PAC, de la política de cohesión, de los retos que en estos momentos tiene Europa y de cómo la socialdemocracia y cómo el Partido Socialista tiene un proyecto en positivo para poder crear más y mejor Europa. Y por lo tanto no vale relajarse en ningún caso, estamos contentos, estamos satisfechos con el resultado de las elecciones generales, pero nada está decidido y ahora tenemos otra cita electoral igual o más importante. Hablemos de esa Europa y de lo que le preocupa de la Europa que nos viene. Se lo digo porque en Francia, Le Pen, el Frente Nacional, lidera las encuestas de cara a las elecciones europeas. Hace unos pocos días la ultraderecha quedaba a un escaño de poder gobernar en Finlandia. En Italia también ha habido un auge importante de la extrema derecha, bueno, con el partido de Salvini, etcétera. ¿Le preocupa el escenario que puede haber a partir del 26 de mayo en el Parlamento Europeo, donde puede haber una amplia representación de aquellos partidos que quieren destruir Europa? Me preocupa y creo que nos debería de preocupar a los demócratas y a los europeístas.
porque es verdad que estamos ante las elecciones europeas más importantes de los últimos tiempos, porque tenemos unas fuerzas políticas populistas de extrema derecha, antieuropeístas, que quieren destruir el proyecto europeo, y frente a eso tenemos que ser capaces de ofrecer una alternativa y que la ciudadanía vea a Europa en positivo y vea como un espacio donde se pueden resolver los problemas de la gente, y por lo tanto vamos a tener que trabajar de una forma muy clara y muy contundente desde los principios y los valores que construyeron la Europa que hoy conocemos y que ha sido tan positiva para el desarrollo de nuestra economía, de nuestras sociedades, pero también muy conscientes de que hoy tenemos una extrema derecha en Europa, unos movimientos antieuropeístas que pueden ser un peligro, y además hay otras fuerzas políticas que están teniendo cierta connivencia con estos partidos. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el Parlamento Europeo que se conforma y qué capacidad tenemos desde las fuerzas políticas que apoyamos y que apostamos por más y mejor Europa, poder responder a los problemas que hoy tenemos encima de la mesa. ¿Y qué culpa ha podido tener Europa o las instituciones europeas precisamente para el auge de estos nacionalismos, de esta extrema derecha, de estos euroescépticos? Bueno, ¿Qué hemos hecho mal o qué ha hecho mal Europa? evidentemente se han hecho cosas mal, y yo creo que es importante que reconozcamos los errores que hemos cometido para poder resolverlos. Pero también hay que decir una cosa, y es que el auge de estos partidos de extrema derecha y populistas no es una realidad exclusiva de la Unión Europea. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con la figura de Trump y en otros países. Por lo tanto, es una tendencia global y mundial que también ha repercutido en la Unión Europea. Si a eso le sumamos que en Europa se han llevado a cabo determinadas políticas que han podido provocar un rechazo a la ciudadanía, pues es el mejor caldo de cultivo para estos partidos políticos, y por lo tanto esto tiene solución y podemos resolverlo, y la solución a esto está en que Europa deje de preocuparse exclusivamente por el crecimiento económico, y que seamos capaces también de hacer que ese crecimiento económico se traduzca en que la gente viva mejor, que es al final lo que la ciudadanía está esperando de nosotros, de la clase política europea, que resolvamos sus problemas y que podamos hablar de un salario digno en Europa, de unas pensiones públicas en Europa, de un pilar social europeo, de conciliación, de una política fiscal que refuerce a quienes más lo necesitan, algo que hasta estos momentos no hemos tenido en Europa y que hoy la gente, los hombres y mujeres de la Unión Europea están esperando de nosotros. Y lo que está esperando Europa también es una solución al asunto del Brexit, que va a marcar en buena medida también esta nueva legislatura europea. ¿Hay vuelta atrás? Bueno, a día de hoy no hay vuelta atrás, y a día de hoy hay unos plazos negociados con el gobierno británico para que se produzca esa salida con un acuerdo. En el caso de que no existiera ese acuerdo, la salida se haría efectiva a 31 de octubre. Yo lo que espero es que la salida sea con un acuerdo para posibilitar el negociar cuál va a ser la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, y sobre todo preocupados por los derechos de los ciudadanos españoles y españolas en estos momentos que viven en Reino Unido y que están en una situación de incertidumbre. A día de hoy yo creo que esta situación no tiene marcha atrás. También digo que si vimos cómo los jóvenes mayoritariamente en el referéndum del Brexit votaron por mantenerse en la Unión Europea, creo que también pueden ser esos jóvenes los que en futuras generaciones, en las próximas décadas, pues puedan plantear volver otra vez a la Unión Europea. En cualquier caso, esa no es una decisión que nos competa o que podamos tomar nosotros. Lo que tenemos que hacer es, una vez que el pueblo británico ha decidido, hacer esa separación de la mejor manera posible para que los intereses tanto de los ciudadanos como nuestros intereses comerciales y económicos no se vean perjudicados. ¿Teme que pueda haber más Brexit? ¿Que otros países, otros gobiernos, pues por el auge del populismo del que hablábamos antes, decida votar en referéndum esa posibilidad de salirse de la Unión Europea? Se ha hablado mucho de esta cuestión y del riesgo que puede existir, pero creo que a día de hoy todos los países que conforman la Unión Europea son conscientes
de que dentro se está mucho mejor, de que hoy en un mundo global el quedarse solo, el quedarse aislado no tiene ningún sentido y por lo tanto necesitamos reforzar también las estructuras europeas para mejorar en todo lo posible la toma de decisiones e intentar que no se vuelvan a producir hechos como el que ha ocurrido con el Brexit. Bueno, ya saben que las decisiones que se toman en Europa nos afectan y mucho, cada vez más, en nuestro día a día, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de mejorar la economía, en definitiva, en nuestra forma de ser. Y ahora hay un reto importante, sobre todo para Castilla y León, el tema de la negociación de la nueva política agraria comunitaria, y hay un asunto crucial, el desafío demográfico y la importancia del papel que puede jugar Europa de cara a afrontar ese reto. Respecto a la PAC, ¿cómo espera usted que sean esas negociaciones cuando se entre de lleno en esa negociación? ¿O cómo cree que puede salir para Castilla y León? Bueno, pues en primer lugar tenemos que mantenernos firmes con la posición que hasta ahora hemos estado defendiendo y eso lo vamos a seguir haciendo los socialistas españoles en el Parlamento Europeo y es que antes de entrar a cualquier tipo de negociación sobre el contenido de la PAC tenemos que tener claro muy de primer momento el marco financiero, es decir, el presupuesto con el que contamos. Y en ese sentido no permitir que haya recortes presupuestarios, porque con el Brexit, es decir, con la salida del Reino Unido, hay un gran peligro de que el presupuesto se vea reducido. Por lo tanto, primero hay que negociar un buen marco presupuestario para no permitir los recortes ni en cohesión ni en PAC, y una vez que definamos ese marco presupuestario, pues defender una política agrícola común que realmente garantice el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera en nuestros territorios. Castilla y León ha ido perdiendo actividad agrícola y ganadera año tras año y no podemos permitir que una comunidad autónoma como la nuestra, donde el sector primario es fundamental, no consigamos realmente que la política agrícola común sirva para eso, para garantizar la actividad, para garantizar que nuestros productores pueden recibir precios dignos, para garantizar que sigue habiendo ayudas directas para los agricultores y ganaderos y que también sigue habiendo un pilar de desarrollo rural fuerte para hacer compatible la actividad agrícola con otro tipo de actividades en el medio rural. Y sobre la demografía, sobre la despoblación, últimamente hemos oído hablar mucho de que Europa parece que sí que está dispuesta a dar el paso para hacer frente, para ayudar a hacer frente a ese reto demográfico. ¿Qué papel puede jugar Europa para que de verdad la despoblación deje de ser un problema, como lo ha sido últimamente en Castilla? Es verdad que por primera vez ya aparece en un reglamento la cuestión de la despoblación, pero esto no es casualidad. Esto es fruto de un trabajo que hemos hecho en el Parlamento Europeo los últimos años de concienciar de la importancia que tiene afrontar la despoblación en nuestros territorios. Fíjese, el 80% de la población europea vive en el 20% del territorio. Eso significa que tenemos una gran parte del territorio de la Unión Europea y nuestra región, Castilla y León, es un gran ejemplo de eso, despoblada. Y ante eso, Europa no puede permanecer impasible. ¿Europa tiene la única solución? No, pero sin la política europea es difícil entender que se pueda resolver. Lo que hemos planteado en los reglamentos de los fondos comunitarios, de la política de cohesión, es, primero, que se plantee la lucha contra la despoblación como un objetivo prioritario, que aparezca por primera vez como una prioridad en la política de cohesión europea. Y luego, yendo más al detalle, hemos concretado cómo eso lo podemos hacer. En el Fondo de Desarrollo Regional se ha incluido que por lo menos, como mínimo, y hablamos solo de mínimos, un 5% de estos fondos vayan dirigidos a programas estratégicos dirigidos a la lucha contra la despoblación. ¿Solo habrá eso? No. Entendemos que el resto de la política de cohesión también tiene que atender los retos demográficos, pero por lo menos el conseguir que por primera vez se haya planteado como un objetivo prioritario, creo que ha sido un paso adelante muy importante para sensibilizar sobre esta realidad en el resto de la Unión Europea y entender que la política de cohesión no solo puede ir a las grandes ciudades, que también es necesario, pero que tiene que haber un equilibrio y que las ciudades necesitan de un medio rural, y el medio rural también necesita de unas ciudades ordenadas. Esta última legislatura a usted le hemos visto tenerlas muy tiesas con algunos europarlamentarios, ¿no? Con algunos eurodiputados. O sea, le hemos visto auténticos enfrentamientos. Yo creo que fue una de las últimas con un eurodiputado polaco, ¿puede ser? La última con un británico. Con un británico. Sí, la anterior con el polaco. Que a veces se escuchan cosas en el Parlamento Europeo que nos resultan hasta extrañas, ¿no? Sí, en estos tiempos. Sí. Por desgracia, creo que a partir de ahora algunos discursos que hemos escuchado de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, por desgracia ahora los vamos a tener que escuchar
también en otros parlamentos, pero en cualquier caso yo creo que lo que debemos de plantear de una forma muy seria es que hay temas con los que no se juega. Y que hay que parar los pies a quienes ponen en duda determinados derechos y conquistas sociales que esta democracia ha tenido a bien avanzar y que no vamos a permitir dar ni un paso atrás. Que las mujeres no vamos a permitir que nadie nos diga dónde tenemos que trabajar o lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. Y por lo tanto, o bien en ese tema o bien en muchos otros, creo que es fundamental también el trasladar que la democracia en nuestro país y en Europa han conseguido avances en derechos fundamentales que no podemos permitir nunca el que se dé un paso atrás en esta materia. Irache García, candidata del Partido Socialista al Parlamento Europeo, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista y, en fin, que les sea leve también la campaña. Muchas gracias a vosotros. Gracias y buenas noches. Bueno, pues con Irache García hemos terminado, como les digo, esta ronda de entrevistas con candidatas al Parlamento Europeo. Ya enseguida llega la campaña, llega la pegada de carteles, será este jueves. Gracias. Ahora llega la información meteorológica y a las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Que descansen.